El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, le había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los amó hasta el extremo. Con esa frase comienza el Evangelio del día de hoy, porque nos introduce a esta celebración eucarística en torno a la Pascua. El día de hoy comenzamos el Triduo Pascual. Y en esta celebración de este Jueves Santo resaltan tres acontecimientos importantes en la vida de la Iglesia. Tres acontecimientos en una misma cena, tres acontecimientos inseparables. La institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandato del amor fraterno. Bueno, queridos hermanos, la primera lectura que escuchamos el día de hoy del libro del Éxodo nos relata las prescripciones de cómo se tenía que comer el Cordero Pascual. Nos detalla cómo Dios desea que se hagan las cosas, no como el pueblo lo quiere, sino como Dios desea que se hagan las cosas. Porque cuando se trata de los misterios de nuestra salvación, no se pueden hacer las cosas a la manera de los hombres. Y
Y hay dos elementos en un primer momento que quiero que podamos como reflexionar el día de hoy. El primer elemento de la primera lectura es, dice el libro del Éxodo que el Señor da la orden y dice, si la familia es pequeña, el cordero debe comerse junto con otros, con los vecinos. Dice, si la familia es pequeña, llámese a los vecinos. Y esto llama mucho la atención, porque expresa la dimensión comunitaria de lo que hoy llamamos la Santa Eucaristía. Dios dice, si tu familia es pequeña, invita a tus vecinos. Haz partícipe a otros de la cena divina. Esta dimensión comunitaria de la Santa Eucaristía, que ¿qué es lo que provoca? Nos previene del peligro de hacernos o convertirnos en islas. Un efecto positivo de la misa es que nos aleja de ser islas. Nos previene cuando el corazón de quien es el receptor deja actuar a Dios, porque como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos. Cuando una misa es vivida, es celebrada, la liturgia cristiana es vivida y celebrada con un corazón abierto a la conversión, la liturgia transforma a la persona y la aleja de ser isla. Por eso el Señor le pide al pueblo que no solo se encierre con su familia, sino que haga partícipes a otros. Eso pareciera ser un poco contradictorio en las circunstancias en las que estamos ahora, porque ahora estamos encerrados. Pero esto debe provocar un deseo de poder un día, porque así va a ser, volver a reunirnos como familia cristiana en los templos. Nos previene la misa, queridos hermanos, nos previene de ser islas, pero no solo eso, porque el hecho de invitar a otras personas a tu hogar, como en el libro del Éxodo, nos ayuda a distinguir que Dios no hace distinción entre razas. Hoy San Pablo, quizás en la carta a los Efesios, no en la lectura de hoy, pero en la carta a los Efesios dice, el Señor ya no hace distinción entre judíos y griegos. Lo curioso es que a veces dentro de la misma iglesia, nosotros somos los que hacemos la distinción. Y tratamos al otro diferente, porque quizás no tiene la misma espiritualidad que yo, porque quizás no tiene el mismo acercamiento que yo. Y en vez de esta dimensión comunitaria, aislamos. Y hoy la primera lectura nos dice, el cordero, consúmelo con tus vecinos. Un segundo elemento es, dice el Señor, otra prescripción. El cordero debe ser comido acompañado de hierbas amargas, el cinturón fajado, no Fajardo, que es Jonathan, que ese ya es cinturón más grande, ¿no? El cinturón fajado, dicen aquí, decimos aquí en Perú, fajilla, ¿o cómo se dice? Fajo, ¿no? Dice, el bastón en la mano y a toda prisa. ¿Qué significa esto? Porque la Pascua nos requiere esto y nos recuerda una cosa, que somos peregrinos. Y el peregrino no puede darse el tiempo de maquillarse, digo, por poner un ejemplo. El Señor pide que el pueblo, por el tiempo, hierbas amargas. ¿Qué significa hierbas amargas? Que a pesar de que van a comer la cena pascual, eso no nos quita de la amargura de las pruebas. Las hierbas amargas que el pueblo consume simbolizan el sufrimiento que tiene que pasar el pueblo. Porque aunque el Señor comparte la mesa con nosotros, eso no significa que no tengamos que compartir junto con la mesa el cordero, no tengamos que compartir también las hierbas amargas. Nos recuerda que somos peregrinos. Dice, con el bastón en la mano, con una actitud de presteza, porque el tiempo se va. Recordar que somos peregrinos aquí, y como somos peregrinos,
La actitud debe ser de una actitud de desapego a este mundo. Y eso es tan difícil para nosotros, el poder desapegarnos. Pero el Señor dice, ¿tú quieres participar de la Pascua? Debes probar hierbas amargas. ¿Tú quieres participar de la Pascua? Tú tienes que fajarte y tienes que tener el bastón en la mano, con una actitud de salida. Hermanos, hoy el Evangelio, en unión con la segunda lectura de la carta a los Corintios, San Pablo dice, yo les transmito lo que a mi vez yo recibí del Señor Jesús. Y vean cómo el Evangelio nos recuerda, hermanos, que hoy, Jueves Santo, no celebramos un recuerdo. Como a veces nuestros queridos hermanos separados que brindan con juguito de uva y sus galletitas, hasta soda me imagino, ¿no? Galletas todas pichurrientas. Un bonito sentimiento. Pero nuestros queridos hermanos separados están privados de la esencia del cristianismo, que es la Santa Eucaristía. Papa Juan Pablo II decía con gran verdad, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y por eso recordamos estas tres realidades que dije al principio: institución de la Eucaristía, institución del orden sacerdotal y mandato del amor fraterno. Y veamos uno por uno. Institución de la Eucaristía. Fíjense, para poder celebrar la Eucaristía, el Señor antes de esto nos regala dos cosas: el vino y el pan. Que el sacerdote en la misa, cuando ofrece, dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra. Pero no solo de la tierra, porque eso proviene de ti, sino también del trabajo del hombre. Porque lo que vamos a poner aquí es el esfuerzo del hombre que recibe un don divino. Es fruto de Dios, esfuerzo del hombre. Y por eso son un regalo que el Señor nos da. ¿Para qué? El vino y el pan es un alimento para el cuerpo. Pero el Señor, permítanme ver si me entienden la expresión, el Señor entra en la vida del ser humano para que esto que es solo pan y esto que es solo vino, por una acción divina que sobrepasa nuestra capacidad, que no lo vamos a entender ni nos matemos por quererlo entender. Nos vamos a morir y jamás vamos a entender por completo cómo es posible que Jesús se haga presente en este pedacito de pan y en este vino y sea el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No te mates, porque te vas a morir y nunca vas a completar el entendimiento de este misterio. Sin embargo, algo podemos entender. Viene la pregunta: ¿por qué es tan sublime? ¿Por qué es tan grandiosa? ¿Por qué es tan inmerecida y al mismo tiempo tan divina la Santa Misa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan sublime? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan inmerecida? Porque no la merecemos. No la merecemos. El ser humano es tan miserable que no la merece. ¿Por qué lo es? ¿Y saben por qué lo es? Porque es tan grande el amor que Dios tiene al ser humano, que cuando vino al mundo y ascendió al lado de su Padre, quiso prolongar su presencia no simbólica, sino real. Por eso lo hizo, porque vio nuestra necesidad de Él. Y tan grande es la necesidad del ser humano de Dios, que el Señor quiso prolongar, quiso quedarse. Es el Dios entre nosotros, del profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Por qué es tan grande? Porque es una acción trinitaria, porque es la acción del Padre, es la acción del Hijo y es la acción del Espíritu Santo. Esa acción del Hijo, porque es el Hijo quien actúa en tres elementos visibles, permítame usar la expresión. En la misa, el Señor Jesús, esa acción del Hijo porque se hace visible en tres elementos. Uno, es Cristo sacerdote.
porque Él es el que ofrece el primer elemento. Segundo, Cristo es víctima, porque no solo es el que ofrece al Padre, sino que es Él mismo el que se ofrece. Y tercero, altar. En la Eucaristía, Jesús se hace presente en 3 elementos: sacerdote, ofrenda y altar. El altar es símbolo del cuerpo de Cristo. Por eso, lo primero que hacemos los sacerdotes al empezar el santo sacrificio es besar el altar, porque lo veneramos como si fuese el mismo cuerpo de Cristo. Por eso es acción del Hijo. ¿Por qué es acción del Padre? Porque es el Padre quien recibe a Cristo. Cristo se ofrece. Fíjense bien, Cristo ofrece. Cristo se ofrece. Y Cristo es en donde se ofrece. Y el Padre es el que recibe este sacrificio. Por eso el Padre Celestial es el destinatario de la misa. La misa fue hecha por Cristo para ser ofrecida al Padre. El destinatario es el Padre, no el pueblo. Es una dimensión vertical. El Padre recibe el sacrificio. Por eso el destinatario de toda la acción litúrgica de la Iglesia es el Padre. Y tercero, ¿por qué es acción del Espíritu Santo? Porque solo, y hago hincapié en la palabra, porque solo el Espíritu Santo puede hacer lo que es humanamente imposible. Puede venir un laico, un fraile, y puede pronunciar las palabras de consagración en la iglesia. Si no es auténtico sacerdote, no ocurre nada. Podrá ser muy devoto, podrá ser muy santo, pero esto se hace por la acción del Espíritu Santo. Por eso es una acción trinitaria. Por eso en la misa, en la consagración, hay una parte que se llama epíclesis. La palabra epíclesis significa invocar sobre. Cuando el sacerdote dice: por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por este mismo Espíritu estos dones que separamos para ti, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre. Se hace en virtud de la acción del Espíritu Santo. Cuenta un poco una anécdota sobre el santo patrono de los sacerdotes, mi buen amigo San Juan María Vianney, que una vez él tenía un feligrés, como algunos de los que me están viendo, no voy a decir nombres, pero en la transmisión, ustedes que están aquí, no, ustedes son muy santos. Pero cuenta que había un feligrés que solía salir rápido de la iglesia en cuanto comulgaba, como en muchos lugares es costumbre. Gente despistada con 4 neuronas nada más, que pasa a comulgar, pelas. Y no se prende a la bendición ni a agradecer lo que han recibido. Y cuenta la historia que el santo cura de Ars tenía un feligrés así. Y un día, hasta que una vez, para hacerle entender la importancia de la presencia de Cristo, el santo cura de Ars mandó que una vez que terminó de comulgar este feligrés y ya se iba, mandó a 2 monaguillos con 2 velas para que acompañasen a este feligrés hasta su casa, para hacerle entender que aunque había comulgado, aún Cristo estaba en él, en su cuerpo. Tenemos que preguntarnos qué hacemos después de la misa. ¿Dedicamos tiempo para agradecer? ¿Qué hacemos? Segundo, institución del orden sacerdotal. Yo comienzo cuestionándome a mí primero como sacerdote. Yo como sacerdote, ¿cuánto amo celebrar la misa? ¿Cuánto amo lo más sagrado en este mundo? ¿Lo amo de verdad? Como sacerdote, amo la liturgia, amo la administración de los sacramentos, amo lo que soy.
He sido fiel, me pregunto también, al ejercimiento de mi ministerio, que el Señor me pide que lo ame exclusiva, no tanto exclusivamente, sino en primer lugar a Él. He sido fiel al ejercimiento, especialmente respecto a los bienes divinos. Hermanos, tanto fue el amor de Dios que tuvo sobre los hombres, y aún lo tiene, que no conformándose con salvarnos, no solo nos salvó, no solo nos perdonó, y más aún, no solo nos hizo hijos de Dios, sino que se quiso quedar, prolongar su estadía con nosotros. Y eso solo se pudo haber hecho posible por un sacerdote. Porque sin sacerdotes, Cristo no puede estar presente en el mundo. Quiero citar nuevamente al santo cura de Ars. Dice así el santo cura de Ars: si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido su alma apenas han nacido? El sacerdote. ¿Quién lo nutre para que puedan terminar su peregrinación en este mundo? El sacerdote. ¿Quién lo prepara para comparecer ante Dios lavándolo por última vez en la sangre de Cristo? El sacerdote. Siempre el sacerdote. Y si esta alma llegase a morir a causa del pecado, ¿quién lo resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacerdote. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Él mismo, fíjense bien, dice el santo cura, él mismo solo lo entenderá en el cielo. Fin de la cita. El santo cura de Ars dice: el mismo sacerdote solo comprenderá esto cuando llegue al cielo. Hermanos, preguntémonos de verdad, cuántas gracias, cuántas bendiciones no nos llegan por un sacerdote. Y yo entiendo, no somos los mejores. Ojalá tuviéramos puros sacerdotes santos, pero por desgracia no es así. Santa María de Guadalupe le tocó un vicario malo, como yo. No somos los mejores, no somos los más santos. Quisiéramos tener muchos santos cura de Ars, ojalá el Señor nos regalara, pero no siempre se puede. Por eso, queridos hermanos, yo los cuestiono. ¿Cuántas gracias y bendiciones nos viene por medio de un sacerdote? Inmensas. No las desperdiciemos. Me canso a veces de decir esto a la gente cuando voy a las capillas. Antes, por tradición, cuando alguien veía un sacerdote, le pedía su bendición. Se despedía, le pedía su bendición. Hoy, y se pierden de una gracia divina. Desperdiciamos la vida de un sacerdote. ¡Qué desperdicio! Pero también es triste que muchos no hemos dado ejemplo. Y por desgracia, por unos cuantos o muchos sacerdotes que han sido causa de escándalo, la figura del sacerdote se ha desvalorizado. Por eso yo te pido, hermano, te suplico 3 cosas. 1, pidamos su bendición toda vez de que vemos un sacerdote. 2, oremos por ellos cada vez que los recordamos. 3, seamos misericordiosos con nosotros. Les pido que sean misericordiosos con nosotros, los padres, cuando a veces no somos sensibles, no somos caritativos, atentos con ustedes. Les pido que perdonen las faltas que a veces les hacemos a ustedes. 3 cosa que el Señor instituye: la institución del mandato del amor fraterno. Jesús termina el Evangelio diciendo: ¿comprenden lo que he hecho? Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque así concluye el Evangelio. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa estén dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros? Yo les propongo 3 cosas. 1,
¿Qué significa esto? Que debemos estar dispuestos a pedir perdón a cuantos hemos dañado. Qué difícil es vencer este desgraciado orgullo por no tener la capacidad de conversión, de reconocer que hemos fallado. Y eso nos hace islas. Semanas antes, tener la capacidad, Señor, de pedir perdón a quien lo he ofendido. 2, significa arrodillarnos. El Señor se arrodilló y le lavó los pies. Significa que a veces debemos arrodillarnos y hacer las cosas más humildes, sin esperar el aplauso, que la gente diga, ¿quién ha hecho? A veces nos va a tocar arrodillarnos sin que otros lo reconozcan. Y tercero, significa que debemos seguir haciendo el bien. ¿Saben por qué? Porque Jesús, aunque sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús aún así compartió la cena con él. Jesús no se cansó de hacer el bien, a pesar de que uno de sus amados amigos lo había traicionado. ¿Y cuántos de ustedes y yo, empezando por mí, nos cansamos de hacer el bien a alguien solo porque nos ofendió, solo porque nos traicionó, solo porque nos dañó? Y hoy el Señor nos enseña algo, que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aún así lo hizo partícipe de la última cena. Si hubiera sido usted o yo, probablemente lo hubiéramos sacado. Y Jesús no hace eso. Amar, hermanos, es un requerimiento para ser cristianos. Amar es una necesidad, porque necesitamos amar y ser amados. Por eso el Evangelio comienza diciendo, llegando el último momento de su vida, el Señor los amó hasta el extremo. ¿Te ha ofendido a alguien? ¿Te ha dañado a alguien? Pues bien, ¿qué nos dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como yo perdono. Se lee fácil y se dice fácil en una homilía. Y qué difícil es ponerlo en práctica. 3 acciones en la misma cena. La cena pascual, la divina liturgia. Termino con esta frase diciendo, porque si Cristo no se hubiese encarnado, hermanos, no habría sacerdotes. Y sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y sin Eucaristía no hay cristianos. Que el Señor nos ayude a poder tomar conciencia de estos 3 regalos que el buen Dios nos da y que nos permita poder tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez ante el Señor, de que a veces dañamos a los demás y que a veces, ciertamente, no somos los mejores. Vale la pena que el día de hoy, que es el llamado también el Día de los Sacerdotes, puedan tener en mente aquellos sacerdotes que han muerto sin que nadie ore por ellos, sin que nadie sea cariñoso con ellos. Yo puedo decir en gran verdad, sinceramente, donde estoy en esta parroquia, y no obstante lo que estoy pasando, tengo tanta gente cerca de mí. La gente me pregunta, Padre, ¿estás solo? Si supieras. Tengo gente que todos los días está aquí. A veces ya los quiero correr, pero no, son un pan de Dios. Con gente que me escribe, Padre. ¿Cómo no sentirse un sacerdote amado? Es sentirse amado por un pueblo que te sostiene, por un pueblo que ve tu fragilidad, que ve mis defectos y a pesar de eso me sigue amando. Qué bonito, decía el Padre Matuli, qué bonito es amar y ser amado. Que así sea.